Hoy vamos a continuar nuestra serie de predicaciones basadas en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Les invito a que tengamos un momento de oración antes de abrir la palabra. Te damos gracias abundantemente, Señor, por la riqueza de tu palabra. Y al abrirla, Señor, en esta mañana queremos que de esa abundancia, Señor, tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Habla a nuestras vidas, Padre, porque necesitamos conocer tu voluntad. Habla a nuestras vidas porque tu palabra es vida. Y te rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo obre conforme a tu voluntad en cada uno de nuestros corazones por medio de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Nuestra meditación esta mañana está basada en el capítulo 2 de Gálatas. Recordar que el apóstol Pablo está presentando una carta basada en la preocupación que él tiene en relación a cómo están los Gálatas desviándose de la verdad del Evangelio. El capítulo 2 comenzaba mencionando que el apóstol Pablo junto a Bernabé fueron a Jerusalén y conversaron con los líderes de la iglesia de Jerusalén y finalmente los apóstoles y los líderes de la iglesia respaldaron el mensaje que el apóstol Pablo estaba entregando a los gentiles. Y en el versículo 11, el apóstol Pablo comienza diciendo: pero cuando Pedro llegó a Antioquía tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado a las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera.
El apóstol Pablo comienza esta parte hablándonos de un enfrentamiento que tiene con el apóstol Pedro, en la historia de los dos grandes apóstoles. No es que sea uno mejor que el otro, pero había quedado claro en esa reunión en Jerusalén que Pedro iba a dirigirse a un ministerio hacia los judíos y que Pablo iba a continuar con un ministerio hacia los gentiles. Y Pedro visita la iglesia de Antioquía. Esta iglesia de Antioquía es una iglesia importante porque es la primera iglesia gentil. Es importante porque esta es la primera iglesia misionera, por decirlo, digamos, abiertamente. La iglesia de Jerusalén no envió misioneros, sino que la iglesia de Jerusalén, producto de la persecución, aquellos que salieron compartiendo el evangelio. Pero la primera iglesia a la cual es llamada a enviar misioneros es esta iglesia de Antioquía. Esta iglesia de Antioquía es la primera iglesia donde a los cristianos se les denomina de esa manera, es decir, donde nosotros recibimos el nombre de cristianos. Entonces, esta iglesia había una mezcla de judíos y de gentiles. Y recibe la visita del apóstol Pedro, que era uno de los líderes de la iglesia. Ahora sí, quiero dejar en claro, el líder de la iglesia de Jerusalén no era Pedro, era Jacobo o Santiago. Pedro era uno más, y Pedro siempre fue uno más de los apóstoles. Así que aquí es un poco luchar contra ese pensamiento que algunos que vienen de la tradición católica apostólica romana tienen de que Pedro era el apóstol. No, Pedro siempre fue uno más de los apóstoles con un ministerio específico. Si no tenemos el ministerio de los otros 11, es porque en la Biblia no se menciona, pero la historia nos muestra cuál fue el ministerio importantísimo de cada uno de los otros 11 apóstoles, más el apóstol Pablo. Entonces llega el apóstol Pedro a Antioquía y comparte con los gentiles, comparte con todos, sin ningún problema. Ahora, es importante mencionar que para un judío entrar a la casa de un gentil ya era pecado. Comer con un gentil era pecado. Es decir, mezclarse. Estar en contacto con una persona que no fuera judía era abominable para un judío. Pedro rompe esto un poco antes, en el capítulo 10 de Hechos, cuando tiene, en el capítulo 9, cuando tiene la visión de los animales inmundos que bajan y recibe la voz de Dios que le dice, mata y come, simbolizando que él iba a tener que mezclarse también con gentiles, como ocurre en el capítulo 10, cuando va a la casa de Cornelio, el primer gentil que es convertido. Y si ustedes se acuerdan, lo que dice Pedro de entrada no es qué bueno que estoy aquí, sino que dice claramente, ustedes saben que es abominable para un judío como yo entrar a una casa como la de ustedes. No creo que nadie sería muy bienvenido cuando, yo por lo menos no le daría la bienvenida a una persona que llegara a mi casa y dijera, tú no sabes cuán abominable me es llegar a tu casa. Pero aquí vengo. Pasa, no hay problema. No.
Cornelio sí tenía muy claro esa situación. Cornelio tenía muy claro que para un judío era muy difícil y que para Pedro tiene que haberle costado mucho el poder haber roto toda esa historia y toda esa tradición y todo ese arraigo que tenía a la ley judía para poder ir a su casa y compartir el Evangelio. Y como que Pedro después ya no se le hizo ningún problema compartir con los gentiles. Y es así como él comparte con los gentiles, con aquellos que no eran judíos en la iglesia de Antioquía. Pero el apóstol Pablo nos dice que después, cuando llegaron algunas personas enviadas por Jacobo o por Santiago desde Jerusalén, el apóstol Pedro empezó a retraerse un poco. Y aquí encontramos una característica del apóstol Pedro que muchas veces nosotros no mencionamos. Pedro era una persona que tenía temor al hombre. Por temor al hombre fue que él negó a Jesús. Y esta vez, por temor al hombre, él deja de relacionarse con los judíos, con los gentiles. Porque aquellos que vinieron eran judíos y lo iban a ver cometiendo pecado, de acuerdo desde su punto de vista como judíos. Nosotros hablamos de lo impetuoso que era Pedro, de lo rápido que era para decir las cosas, de todas esas características que para algunos son buenas, para otros son malas, pero parece que Pedro, cuando tenía la capacidad de pensar, le venía el temor al hombre. No tuvo temor al hombre cuando así intempestivamente le dice a Jesús: si tú eres Jesús, déjame que vaya y camine. No pensó: ay, el otro va a pensar que estoy loco. No funcionó su cabeza, fue una cuestión instintiva prácticamente. Cada vez que Pedro hablaba instintivamente, hacía las cosas bien. Pero cuando tenía que pensar, se ponía a pensar en los que estaban alrededor y decía: no, estos me van a creer loco, me van a creer pecador, me van a decir esto, me van a decir esto otro. Y saben ustedes, muchos de nosotros somos así. Todos de alguna manera, más o menos, tenemos ese temor de qué van a decir de nosotros. Así que no es tan fácil llegar y juzgar al apóstol Pedro por esta situación. Para Pablo, quizás no fue tan fácil, pero para Pablo era mucho más fácil, porque a Pablo no le importaba, como decimos nosotros en Chile, le importaba un pito lo que pensaran los demás. Él hacía lo que tenía que hacer. Y de hecho lo demuestra aquí, al enfrentar al apóstol Pedro. La actitud, el apóstol Pablo la declara abiertamente como una hipocresía. Un pecado muy grande. Y en griego la palabra que se usa es hipocresía. Y esta actitud de hipocresía empieza a contaminar a todo el resto de los judíos de Antioquía, incluso a Bernabé, el compañero del apóstol Pablo, aquel que fue enviado al principio para fortalecer a la iglesia de Antioquía. Es decir, es como un virus que se empieza a esparcir y empieza a dividir la iglesia. Y el apóstol Pablo se da cuenta de esto. Entonces se enfrenta al que provocó esta situación, que era el apóstol Pedro. Porque al retraerse el apóstol Pedro y poder y contaminar al resto de los judíos de alguna manera, está implícitamente diciéndole a los gentiles: su forma de vida no es la forma de vida que Dios le agrada. Entonces, por eso que el apóstol Pablo le dice: ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? No es que Pedro quizá le hubiera estado diciendo a los gentiles: ustedes tienen que hacer esto, sino que por el mismo ejemplo que estaba dando el apóstol Pedro, le estaba diciendo a los gentiles: lo que ustedes hacen no es correcto. Tienen que hacer lo que nosotros los judíos hacemos. Y ese no era el Evangelio.
Eso no era lo que Pablo había predicado. Eso no era lo que la iglesia de Antioquía había conocido. Se estaba produciendo una terrible división y una terrible situación en la que los gentiles posiblemente ya no tenían claro qué es lo que tenían que creer. Si estaban bien o estaban mal. Y luego el apóstol Pablo le menciona a Pedro el hecho de que nosotros dos somos judíos. Nosotros somos herederos de la ley. Pero los dos tenemos claro que la ley no salva. Y los dos, aunque judíos, hemos tenido que aceptar a Jesús como nuestro Señor y seguir la fe de Jesús para ser justificados. Es decir, el apóstol Pablo establece claramente cuál es la verdadera justificación. La verdadera justificación, le dice, tú y yo la hemos experimentado, Pedro. Hemos seguido la ley. Y la ley no nos llevó a ningún lado más que condenación. Y los dos sabemos que la ley lo que hace es condenar. Por lo tanto, aunque judíos y herederos de todas las promesas, y siendo parte del pueblo escogido, necesitamos aceptar a Jesús y el sacrificio de Cristo para ser declarados justos. Le dice, ahora pongámonos en el caso de que nos digan que por seguir a Cristo, nosotros que hemos dejado de confiar en la ley para justificarnos, y desde el punto de vista de los judíos y desde el punto de vista de la ley, nos hemos convertido en pecadores. Entonces, ¿fue Cristo el que nos hizo pecar? Y aquí es un juego de palabras que hace el apóstol Pablo en relación a la ley, porque de alguna manera la ley, si tú te sales de sus preceptos, estás pecando. Si tú no confías en la ley, estás pecando. Pero el problema es que la Biblia nos dice que si tú cometes una sola falta entre todas las de la ley, ya te haces culpable de toda la ley. Y no hay ni una persona que no haya faltado por lo menos aún a cápite algún artículo de esa ley. Entonces, todos estamos condenados, pero el problema está que la ley no da ninguna solución, solamente condena. Entonces el apóstol Pablo está diciendo a Pedro, bien Pedro, si nosotros que tratábamos de seguir la ley, por seguir a Jesús, hemos dejado la ley, ¿acaso Cristo nos hizo pecadores? Y él mismo responde, no, de ninguna manera. Porque ¿cuál es el pecado? El pecado es volver a establecer la ley como una base para justificarse. Y aquí hay una cuestión importante para nosotros, hermanos. Nosotros que hemos conocido, y como muy bien decía Sebastián, que Jesús es el único medio de salvación y el único medio de justificación. Si nosotros, a pesar de conocer aquello, estamos tratando de establecer implícita o explícitamente en nuestras vidas o para la vida de otros
otras cosas como base para su justificación, estamos pecando. Y hermanos, aunque no lo queramos, es muy fácil. Porque como seres humanos tenemos esa tendencia, como decía bien Sebastián, a poner nuestros esfuerzos, a poner algo de nosotros. Porque decimos, si esto es tan importante, ¿cómo va a ser tan fácil? De hecho, no fue nada de fácil. Pero para nosotros. Y cada vez que compartimos el Evangelio, la gente muchas veces nos dice, pero ¿cómo va a ser tan fácil llegar y creer? Es que no es solamente llegar y creer, es que tú estás creyendo en un tremendo sacrificio que se hizo. Tú no haces nada, pero Jesús lo hizo todo. Pero nosotros decimos, ¿y si le pongo un poquito más? ¿Ah? Vamos a tratar de portarnos bien. Incluso muchas veces, hermanos, nuestros testimonios hablan implícitamente de lo que nosotros creemos. ¿Han escuchado alguna vez un testimonio de alguna persona que haya sido adicta y que lo que más resalta es el hecho de que dejó de ser adicto? Dice, para la gloria de Dios, pero dejé de ser adicto, ya no sigo esto, ya no sigo esto otro, ya no hago esto, ya no hago esto otro. Y el 90% de su testimonio es lo que no está haciendo y lo que está haciendo, y Cristo queda de lado. Es que implícitamente estamos diciendo, lo que no estoy haciendo, lo que estoy haciendo, es lo que me está dando la base para presentarme delante de Dios. Posiblemente esa persona va a llegar diciendo, Señor, yo era un alcohólico, pero dejé de tomar, gracias a Dios. Y el Señor le va a decir, es que nunca entendiste que fue el sacrificio de Cristo el que hizo que tuviera como consecuencia que dejaras de tomar. Porque lo primero es el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que Pablo está enfatizando en esta carta. Lo primero y lo único que importa es el sacrificio de Cristo. Una persona solamente es declarada por el sacrificio que hizo Jesús. Y viene este famoso versículo 20. El pasaje que yo he leído lo estoy leyendo desde la Nueva Traducción Viviente, porque da más claridad para muchas cosas. Pero los que nacimos con la Reina Valera, este versículo 20, no dejamos de leerlo con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La Biblia de las Américas dice, con Cristo he sido crucificado. Y esta versión dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Hermanos, yo lo he dicho muchas veces y creo que muchas veces lo he escuchado. Mi deseo es poder decir esta expresión del apóstol Pablo. Mi profundo deseo es que esta sea una realidad en mi vida. Y creo que muchos hemos dicho que este versículo es como una aspiración que nosotros tenemos. Pero mientras reflexionaba, entendía que este versículo no es una aspiración, es una declaración
de la claridad que tenía Pablo sobre la obra de Cristo en la cruz y sobre la vida de quien cree en Jesús como su Señor y Salvador. Nosotros muchas veces decimos, el apóstol Pablo, claro, podía decir esto, porque era Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero hermanos, esa debe ser la realidad de cada uno de nosotros. Porque si no es la realidad que estamos viviendo, no somos cristianos. ¿Me entienden? Aquí, esto no es una aspiración, no es a lo que yo aspiro. Eso es lo que soy o lo que no soy. Es así de categórico este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entiendo realmente que cuando Cristo murió en la cruz, murió por mi lugar, en mi lugar, y prácticamente yo mismo fui crucificado junto con Él. Y allí quedé crucificado y muerto. Como dice el apóstol Pablo, mi antiguo hombre, mi antiguo yo, quedó crucificado allí. Y lo que yo vivo, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque no hay ningún ser humano que no esté regenerado, que no haya nacido de nuevo, que pueda vivir la vida que agrada a Dios. Si tú estás tratando de vivir tu vida cristiana a tu manera, haciendo lo mejor posible, como muchas veces decimos, hago lo más que puedo para poder ser un buen cristiano, hermanos, estamos errados. La única manera de poder vivir la vida en Cristo es vivir en Cristo. Es vivir en el Espíritu. Es a lo que nos llama el apóstol Pablo en todas sus cartas. Vivan en el Espíritu, vivan en Cristo, caminen en Cristo. Cristo Jesús murió en nuestro lugar y allí en esa cruz quedó nuestro viejo hombre. Y el nuevo hombre y la nueva mujer que nace no puede vivir conforme a su voluntad, tiene que vivir conforme a la voluntad de Cristo. Si no vivimos en Cristo, y si no vivimos como nos dice el apóstol Pablo, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o como dice esta versión, así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La invitación que la palabra del Señor nos hace es a que podamos volvernos a Él, para caminar con Él, para caminar en Él, para que dejemos que nuestras vidas sean ordenadas por el Señor. Si tú pensaste que Cristo Jesús murió en la cruz y tú fuiste crucificado, pero después te levantaste igual como eras antes, y sigues siendo la misma persona, o sigo siendo la misma persona que era antes de conocer a Jesús, es que no hay ningún proceso de conversión. Y la palabra nos dice arrepentidos y convertidos. Aquel Alan que vivía antes de conocer a Jesús y de entregar su vida a Jesús, no puede seguir viviendo. Tiene que haber uno nuevo, porque hay un nuevo nacimiento, hay una nueva vida creada por Cristo Jesús. Cada uno de nosotros tenemos que entender que esta expresión del apóstol Pablo debe ser nuestra expresión. Y si aún no es nuestra expresión, tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos enseñe realmente qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Porque posiblemente
Si estamos en una condición donde aspiramos a que este versículo sea realidad en nuestra vida, es que ni siquiera hemos sido crucificados con Cristo. Y solamente estamos convencidos. Estamos viviendo una buena vida moral. Estamos tratando de hacer lo mejor posible para poder llegar a la presencia de Dios. Estamos siguiendo la ley. Y la ley condena, pero Cristo Jesús nos da libertad. Y es el mensaje que el apóstol Pablo en el resto de la ley del libro de Gálatas nos va a seguir hablando, la libertad y la esclavitud. Y finalmente concluye valorando la gracia de Dios. Porque solamente es por la gracia de Dios que recibimos nosotros lo que Él nos entregó. Es solo por la gracia de Dios que Cristo vino a esta tierra, vivió lo que vivió y murió y sufrió por nosotros para darnos salvación. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Hermanos, si nuestros esfuerzos humanos por hacer lo que agrada a Dios fuera necesario para acercarnos a la presencia de Dios, Cristo no hubiera necesitado venir a esta tierra y ser sacrificado por nosotros. Pero como dice el profeta, aún nuestras justicias son trapo de inmundicia delante del Señor. Porque no damos el alto, no damos el ancho como seres humanos para acercarnos ante la santidad del Dios Todopoderoso. Y es por eso, porque Él nos quiere tanto, porque nos desea tanto a nosotros, es que en su gracia, en su misericordia, envió a su Hijo para que fuéramos justificados, redimidos, salvados y ser parte de la familia del Señor. Que el Señor nos bendiga. Padre soberano, te damos gracias por el sacrificio de Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor, que escudriñe nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros deseos, y nos ayudes, Señor, a realmente vivir conforme a tu voluntad y vivir en Cristo Jesús. Que nuestros esfuerzos humanos, Señor, no sean buscando justificarnos delante de ti. Que no pensemos, Señor, que lo que hacemos o dejamos de hacer nos van a ganar méritos para llegar ante tu presencia. Ayúdanos a que esta expresión del apóstol Pablo realmente sea una verdad en nuestras vidas. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Que esa sea nuestra realidad. Nuestro viejo hombre crucificado y ahora viviendo solamente siguiendo los pasos de nuestro Señor, siguiendo la dirección de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Sigue hablando a nuestras mentes, sigue hablando a nuestros corazones, oh Dios, para que podamos vivir gratamente delante de tu presencia. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.